Inflamación y alimentación o dieta antiinflamatoria. ¿Qué tipo de relación realmente existe? ¿Existen beneficios tangibles de llevar una alimentación antiinflamatoria en los síntomas que se dan por una inflamación crónica? ¿Cómo determinar si lo que tengo es una inflamación y poder ayudarme a tener un mejor estilo de vida? Mi nombre es Verónica Bellido, soy licenciada en nutrición, tengo una maestría en lo que es nutrición clínica y un diplomado en nutrición funcional, por lo tanto mi enfoque es desde una nutrición funcional y holística. Lo que quiere decir es que me interesa todo el ser como un ser individual e integral para poder dar las recomendaciones específicas, no solo sobre alimentación, sino sobre estilo de vida antiinflamatorio. Para poder empezar con este tema es importante aclarar qué significa la inflamación. La inflamación no es distensión, o sea, lo que quiere decir es que la gente asume que porque está inflamado su abdomen es que ya tiene inflamación. Entonces, inflamación y distensión abdominal son dos cosas diferentes. Vamos a ahondar en lo que significa inflamación sistémica crónica, o sea, que mi sistema está crónicamente inflamado. Es como tener una llamita encendida todo el día dentro de mi cuerpo sin poder apagarla por completo, y eso obviamente genera estrés y genera otro tipo de reacciones a nivel biológico y sistémico. ¿Cómo podemos saber que hay inflamación? Hay parámetros bioquímicos, o sea, laboratorios que nos ayudan a determinar si realmente existe inflamación crónica. La homocisteína es una de las que más se utiliza para determinar si realmente existe inflamación crónica, así como también la PCR reactiva. También se utiliza, por ejemplo, la resistencia a la insulina, que ahorita vamos a hablar un poco más de lo que es el papel de la insulina y la glicemia dentro de lo que es la inflamación crónica sistémica. Y también hay otros parámetros bioquímicos que me pueden determinar si existe inflamación y que a veces no se relacionan directamente con ella, como por ejemplo los triglicéridos altos o hipertrigliceridemia y la relación entre triglicéridos y colesterol. Entonces, hay laboratorios que no necesariamente se relacionan con una inflamación y por lo tanto no se le da ese abordaje, pero de que definitivamente se verían beneficiados con cambios en la alimentación y cambios en el estilo de vida. Y que también pueden ir asociados a otros síntomas que a veces pasamos por alto. Entonces, ¿qué es la inflamación crónica sistémica? Esto lo que quiere decir es que mi cuerpo reacciona de manera exagerada ante cosas que no debería reaccionar. La inflamación es una respuesta inmunológica que tiene un excelente valor y que obviamente nos ayuda a sobrevivir. Eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, si yo tengo un trauma o tengo un problema a nivel de piel o tuve una cirugía o a nivel inmunológico, mi cuerpo recibió un alimento que lo hizo reaccionar, tengo alguna enfermedad y el sistema inmunológico media, ahí la inflamación es sumamente importante porque lo que está haciendo es combatiendo, lo que está haciendo es tratando de acomodar nuevamente el cuerpo en balance. Entonces, la inflamación en sí no es el problema. La inflamación es una respuesta a algo que está pasando y el cuerpo está reaccionando, está sanando, está buscando la forma de volver al equilibrio. El problema con la inflamación crónica sistémica es cuando el cuerpo se mantiene en ese estado de estrés, como si algo estuviera pasando, que me está amenazando, que me está afectando y que no necesariamente es el caso. Entonces, esta inflamación crónica sistémica empieza a crear mensajeros químicos, como lo que son las prostaglandinas proinflamatorias o inclusive lo que es la interleuquina 6. Son mediadores que hacen que la respuesta inflamatoria se mantenga, por así decirlo. Entonces, este tipo de reacción me da síntomas que muchas veces no se asocian con que hay un problema inflamatorio crónico. ¿Qué quiere decir crónico? Que podemos tenerlo desde hace varios meses o inclusive desde hace varios años y que ya al cuerpo estar en este estrés o este distrés, lo que hace es empezar a
mandar señales de alerta. ¿Cuáles son las señales de alerta que a veces manda? Fatiga crónica, ansiedad, dolores articulares. También puede crear inflamación a nivel de intestino, por ejemplo. Entonces viene la disbiosis intestinal que me da algunos síntomas como la distensión, allí sí, o como inclusive lo que es estreñimiento, diarrea, son estas personas que comen cualquier cosa y sienten que les cae mal, o personas que son tan sensibles a los agentes externos que reaccionan de manera exagerada porque su sistema inmunológico está estresado. También hay hormonas que me afectan, que ya sea que me aumentan, por ejemplo, lo que es este sistema, se ven alteradas por esta inflamación crónica. ¿Cuáles son esas hormonas? Uno podría pensar, por ejemplo, en el cortisol que está tan de moda. El cortisol es una hormona que nos ayuda a salvaguardarnos, nos ayuda a poder sobrevivir. El cortisol elevado no es el problema. El cortisol elevado nos ayuda a huir de situaciones de estrés o de peligro. Entonces, si estamos en una situación en la que vamos caminando por la calle y nos quieren asaltar, el cortisol se eleva y pone en alerta al cuerpo en que hay que huir, sistema de huida. Se activan también otros mecanismos, como por ejemplo centrar en la mayor parte de se aumenta la circulación, se aumenta la frecuencia respiratoria, se aumenta la frecuencia cardíaca porque empezamos a bombear sangre mucho más al cuerpo porque tenemos que huir rápido, tenemos que salir rápido de esa situación. Entonces, el cortisol elevado realmente no es el problema. El problema es cuando el cortisol está muy elevado durante mucho tiempo y no baja aunque ya no estemos en situaciones de estrés. Entonces, yo estoy en mi oficina, estoy tranquila, pero estoy con el cortisol elevado, entonces mi cuerpo está en estado de qué? De alerta. Entonces, ese es un ejemplo de una hormona que se ve afectada por un estado inflamatorio sistémico crónico. Otra de las hormonas que se ven afectadas por este estado es la insulina. La insulina es una de las hormonas que a mí me puede dar como una señal de alerta de esta típica persona que viene a la consulta cuando no importa lo que haga, no se le baja la grasa abdominal. ¿Cuál es el problema de la grasa abdominal? Y no estoy hablando de temas estéticos, estoy hablando de que es una grasa que se pega a los órganos vitales, ¿verdad? O sea, es una grasa que está ahí casi que metida entre lo que es el intestino, el estómago, el páncreas, el hígado y por lo tanto, pues me crea otro tipo de problemas de salud y la grasa abdominal es una de las grasas más peligrosas, más que la grasa que se conoce como subcutánea, o sea, la grasa que tenemos en brazos o la grasa que tenemos en muslos. Es una grasa diferente, de hecho su composición es distinta. Entonces, ¿cuál es el problema? Me llega, por ejemplo, una paciente que tiene mucho tiempo de estar haciendo cambios en su alimentación, hace ejercicio, pero aún así la grasa abdominal no se le quita. Entonces, si vamos a una consulta de nutrición tradicional o donde un médico que no tenga las herramientas para abordar este tipo de sintomatología, porque es un síntoma, entonces lo que nos va a decir es, bueno, voy a recortarle más las calorías, voy a quitarle azúcar, voy a quitarle carbohidratos, voy a quitarle grasa y aún así hacemos un recorte calórico mucho mayor a la alimentación, la mandamos a hacer más ejercicio a la paciente, haga abdominales, haga cardio, haga esto, pero no le estoy revisando lo que podría realmente estarle causando ese problema y en lo cual yo tengo que dirigir mi foco, que perfectamente puede estar presentando una resistencia a la insulina. Entonces esta paciente llega con una glicemia normal, o sea, normal para muchos médicos es simplemente por debajo del rango superior, o sea, por debajo de 100. Entonces llega con una glicemia 98, todavía cae dentro del rango de normalidad. Sin embargo, en la nutrición funcional
se buscan parámetros óptimos, no parámetros simplemente normales. Los parámetros óptimos los buscamos mucho más acercándose a la media o al promedio o al número que está en el centro. No nos vamos o no queremos buscar ni límites inferiores ni límites superiores. Entonces, yo le pregunto a la paciente, muy bien, ya le han realizado el examen de resistencia a la insulina, o sea, a la hiperinsulinemia que se hace usualmente en ayunas. Y la paciente me dice, no, nunca me la han revisado, ya se hizo el OMA. No, nunca me lo han realizado. Entonces, al realizar estos laboratorios y ver que están alterados, lo que me quiere decir esto es que esta hormona está alterada, digamos, los receptores de la insulina no se están usando como tienen que usar, o sea, no están funcionando como tienen que funcionar y por lo tanto la persona está con una insulina dando vueltas todo el día, eso me crea efectos metabólicos y por lo tanto también me da una dirección de que podría estar presentando una inflamación crónica sistémica y esta hormona ya se ve alterada. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que pasamos los 35 años? ¿Qué relación tiene esto con la inflamación crónica sistémica y las hormonas? Pues toda la relación. ¿Por qué? Porque a partir de los 35 años tenemos fluctuaciones de estrógeno y fluctuaciones de progesterona entre las más importantes, aunque claramente todas se van viendo afectadas y mucho más con el paso del tiempo. Los estrógenos son un factor protector para poder mantener, por ejemplo, la grasa abdominal un poco más baja. Las mujeres por encima de los 35 años son la población más vulnerable y que menos herramientas muchas veces tiene porque la principal frustración de ellas es, estoy haciendo lo mismo que he hecho siempre, estoy comiendo, estoy cuidando mi alimentación, estoy realizando ejercicio y aún así no logro mejorar. Y con esto vienen otros síntomas, como por ejemplo, ¿qué? La niebla mental, la ansiedad, el estrés, un peor manejo a la frustración, más irritabilidad. ¿Y eso qué tiene que ver con la alimentación? Pues eso también se ve afectado por las fluctuaciones hormonales, por la inflamación crónica y podrían verse realmente beneficiados con un cambio en la alimentación y en el estilo de vida. Ahora sí, ¿qué tiene que ver o qué efecto tiene una alimentación antiinflamatoria con los síntomas antes mencionados? Muy bien, la alimentación antiinflamatoria se ha vuelto muy de moda, pero tiene una base. Existen unas tablas con evidencia y con estudios que las respaldan para lograr colocar alimentos dentro de rangos que se vuelven proinflamatorios o no inflamatorios. ¿Basados en qué? Basados principalmente en el efecto que tienen en estos mediadores químicos que miden lo que es la inflamación, como por ejemplo las prostaglandinas proinflamatorias o la interleuquina 6, entre otros. Entonces, hay una lista de alimentos en la cual uno se basa para determinar cuáles alimentos son inflamatorios, cuáles alimentos me afectan un poco más ese sistema y cuáles no. Esto es muy personalizado. Por más que tengamos la tabla, si no vamos realmente a los hábitos de la persona y nos fijamos no solamente en hábitos de alimentación, sino en hábitos de vida, entonces podemos realmente tener una disminución en ese fuego interno que está teniendo la persona y que está haciendo que esté en este constante estrés en su cuerpo y que esté luchando contra cosas que no tiene que luchar. ¿Qué no es la alimentación antiinflamatoria? No es una alimentación restrictiva, no es una alimentación que cuenta calorías y no es una alimentación que va a ser igual durante todo el proceso ni el tratamiento. ¿Por qué? Porque la misma se va ajustando dependiendo de la respuesta que tenga la persona, sea positiva o no, dentro de los cambios que vamos a tener. Porque la alimentación no es estática, porque nuestra salud no es estática. Entonces, ocupamos ir haciendo arreglos
de lo que vamos introduciendo o lo que vamos suprimiendo, con qué lo vamos a complementar, por qué lo vamos a sustituir. Porque entonces la alimentación antiinflamatoria en conjunto con otros arreglos que vamos a hacer, como por ejemplo que alimentación antiinflamatoria incluye alimentos que ayudan a bajar la inflamación, pero también quita cuáles alimentos, principalmente los ultraprocesados, que son claramente proinflamatorios, o sea, que mantienen a este cuerpo en una constante alerta. Lo que hacemos es disminuir los alimentos ultraprocesados. Utilizamos algunos suplementos que me ayudan a generar o buscar este balance para poder tener un medio, o sea, un cuerpo que esté más receptivo a los cambios que estamos ofreciendo. También es importante contabilizar, y eso sí es importante en mujeres mayores de 35 años, el aporte de proteína, porque a partir de los 30 ya existe una disminución importante en la masa muscular. Y la masa muscular es la que me lleva el ritmo metabólico. Entonces, si yo tengo una disminución de masa magra, que también va sumada, por ejemplo, a una disminución en la testosterona, también es importante dar refuerzo sobre el aporte de proteína. Y el aporte de proteína no es solamente proteína animal. El aporte de proteína viene de muchas fuentes, pero es importante que se mantenga en rangos entre 1.5 y 2 gramos de proteína por kilo, por lo menos, para mantener un buen estado muscular. Y recordemos que el músculo no es solamente estética, la gente lo relaciona con gimnasio, con atletismo, con estética. No, el músculo es salud, el músculo es sostén, el músculo está sosteniendo la parte ósea, le está fortaleciendo, lo está protegiendo, me está ayudando con la postura, cuida también mi columna, por ejemplo. Los ligamentos que también se van desgastando con el paso de los años, que se ven directamente afectados por lo que son los cambios hormonales, todo esto se cuida, se preserva con un buen aporte de proteína en la alimentación. Una mezcla adecuada entre proteína animal, proteína vegetal, de acuerdo no solamente a las necesidades de cada paciente, sino también de acuerdo a lo que son gustos y preferencias. Entonces, por ejemplo, si tengo una persona que no consume carne de res, entonces puedo hacer un buen aporte de proteína, por supuesto. Es más, tengo una persona que no tiene un consumo total de lo que son proteínas de origen animal, o sea, por ejemplo, una persona vegana, ¿puede mantener un buen aporte de proteína? Por supuesto que puede mantener un buen aporte de proteína. Entonces, ese tipo de cálculo es importante. ¿Qué otra cosa es importante tomar en cuenta? La crononutrición, o sea, los momentos del día en las que yo estoy consumiendo los alimentos. Tiene un efecto directo sobre el mayor uso de los nutrientes de los alimentos que estoy consumiendo, así también como una sincronía con lo que son las hormonas, las cuales ya por sí mismas, por el ritmo biológico, tienen una función específica a horas específicas. Pero la vida actual que nosotros llevamos, la exposición a pantallas, lo que es la vida nocturna, personas que se acuestan muy tarde, se levantan muy tarde en la mañana, mantienen alimentación a lo que se llaman deshoras, o sea, llegan a cenar a las 10, 11 de la noche para irse acostando a la 1 o 2 de la mañana. Eso tiene una afectación directa sobre lo que es el uso de los nutrientes, el efecto que tiene en el cuerpo y cómo mis hormonas empiezan a trabajar. Todo este tipo de detalles se toma en cuenta dentro de lo que es una planeación de una alimentación para disminuir el, el sistema inflamatorio crónico. Entonces, va mucho más allá que simplemente incluir fresas o blueberries o cambiar la leche, o sea, es mucho más amplio que eso y tiene una afectación directa, un beneficio directo sobre lo que es el estado de ánimo, la calidad de sueño, los dolores articulares, lo que es el sistema digestivo y todos los síntomas que pueden derivar de una disbiosis, como por ejemplo estreñimiento, diarrea, lo que es distensión, tiene un efecto directo sobre inclusive la piel,
personas con diagnósticos como psoriasis, como eczema, como lo que es la rosácea, o sea, las personas que tienen los vasitos capilares muy notables en lo que es las mejillas, y otro tipo de problemas cutáneos, como por ejemplo el acné, se ven altamente beneficiados por lo que es el tratamiento de una alimentación que disminuya la inflamación crónica sistémica. Entonces, es importante enseñarle a nuestros pacientes que va más allá de alimentación y suplementos. Es un cambio en el estilo de vida que se debe de tomar en cuenta para poder llegar a tener la mayor parte, o sea, el mayor beneficio sobre lo que es una alimentación antiinflamatoria. Para resumirles, inflamación crónica sistémica está mediada por lo que es el sistema inmunológico. No es una respuesta aguda, sino es crónica, la tenemos desde hace mucho tiempo, en un cuerpo que se mantiene en un estado de estrés cuando no hay por qué estar estresado, empieza a presentar distintos síntomas que también me cambian lo que es el funcionamiento de ciertas hormonas que también exacerban esos síntomas y que hacen que sea todavía más difícil volver a un estado de balance, de equilibrio y por lo tanto de homeostasis y tranquilidad. Sé que esta información fue valiosa para vos. Déjame en los comentarios si tenés dudas, si tenés consultas, si querés que ahondemos en alguna hormona en especial o inclusive en lo que son las recomendaciones antiinflamatorias. No te pierdas los siguientes espacios que vayamos a tener porque vamos a seguir dando tips para poder mejorar la salud.